Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un estudio bastante fascinante que aborda una pregunta clave para cualquier preparador físico en fútbol. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer que el entrenamiento de alta intensidad funcione de manera más, digamos, consistente para todo el equipo? Vamos a analizar el artículo titulado Modified Sprint Interval Intervention Produces Lower Inter-Subject Variability in Physiological and Performance Adaptations Across Collegiate Soccer Players. Los autores son Qian Peng, Shen Zhang, Liang Gao, Hui Shang y Yu Liu, y se publicó en el Journal of Sports Science and Medicine. Es de 2025, volumen 24, páginas 839 a 850. Nuestra misión hoy es desgranar los puntos clave, comparar diferentes métodos de entrenamiento interválico de alta intensidad, el famoso HIIT, y ver cuál funciona mejor y, sobre todo, de forma más consistente en futbolistas universitarios. Porque, bueno, ya sabemos que cada atleta es un mundo. Vale, vamos a ello. Primero, pongamos un poco de contexto. Mejorar la condición física es vital en el fútbol, eso está claro. Este deporte exige esfuerzos anaeróbicos superintensos, sprints, saltos, cambios de dirección y todo eso intercalado con periodos de baja intensidad donde domina más el sistema aeróbico. Así que mejorar ambas capacidades es crucial, ¿no? Exacto. Totalmente. Y el HIIT es, una herramienta súper común para esto. La clave o el desafío está en cómo se prescribe la intensidad de esos intervalos. Lo tradicional es usar la velocidad aeróbica máxima, la MAS, que es, digamos, la velocidad mínima para alcanzar el consumo máximo de oxígeno, el VO2 max. Suena lógico usar un parámetro fisiológico individual. Pero, ¿cuál es el inconveniente? ¿Qué problema plantea este estudio en concreto? Pues el problema surge cuando la intensidad es supramáxima, o sea, cuando vas por encima de esa MAS. Ahí entra en juego de forma muy importante la capacidad anaeróbica, y usar solo un porcentaje de la MAS, que es un marcador principalmente aeróbico, pues podría no ser lo óptimo. Y sobre todo, y esto es lo central del artículo, genera respuestas muy variables entre atletas. Cada persona adapta de una forma muy diferente. Claro. Un mismo porcentaje, digamos 130% de la MAS, puede suponer un esfuerzo muy distinto para jugadores diferentes. Justo. Puede ser un paseo para uno y un suplicio para otro. Y claro, las adaptaciones que consigue son muy dispares. Entiendo. El mismo número en el papel, pero un estrés fisiológico muy diferente en la práctica. ¿Y qué alternativas se exploran entonces? Pues una alternativa que ya se venía estudiando es basar la intensidad en la reserva de velocidad anaeróbica, la ASR. Piensa en ella como el turbo, ¿no? El extra que tienes por encima de tu velocidad aeróbica máxima. Es la diferencia entre tu velocidad máxima de sprint, la MSS, y tu MAS. Algunos estudios previos ya sugerían que prescribir HIIT basado en un porcentaje de esta reserva, por ejemplo, correr a más un 30% de esa ASR, pues parecía producir adaptaciones más homogéneas. Ajá, ¿y por qué? ¿Qué tiene la ASR que la hace potencialmente una mejor referencia que la MAS para esto de la homogeneidad? A ver, aquí entra una idea interesante sobre fisiología. La MAS está muy ligada al VO2 max, que depende de cuánto oxígeno transportas y cuánto usan tus músculos. Pero a veces la capacidad de los músculos para usar oxígeno puede ser mayor que la capacidad del sistema cardiovascular para entregarlo justo en ese punto límite que marca la MAS. O sea, como si el motor muscular tuviera más potencia de la que el sistema de suministro puede darle en ese régimen específico. Exacto, es una buena analogía. Entonces, la MAS podría, en algunos casos, subestimar la capacidad real del músculo que está trabajando. Y si basas el entrenamiento en esa métrica que puede estar subestimada para algunos, pues el estímulo no será ni óptimo ni consistente para todos. Entiendo. Claro, usar la SR intenta tener en cuenta esa capacidad extra, esa parte más anaeróbica. Tiene sentido. Pero este estudio quería ir un paso más allá, ¿verdad? Proponían otra forma de enfocarlo. Sí, exacto. Se plantearon, ¿y si en lugar de calcular porcentajes sobre MAS o ASR, simplemente pedimos a los jugadores que vayan a tope, es decir, con un esfuerzo máximo, all out, como se hace en el Sprint Interval Training, el SIT?
La hipótesis era que este tipo de esfuerzo máximo, al obligar a cada uno a dar su 100% real en ese momento, quizá reduciría aún más esas diferencias individuales en las adaptaciones. Interesante. O sea, forzar el límite personal de cada uno como la mejor forma de igualar el estímulo relativo. Esa es la idea, pasar de calcular porcentajes a pedir el máximo esfuerzo posible, pero ojo, controlando la carga total de trabajo. Vale. ¿Y cómo diseñaron el experimento para comparar estas tres ideas? El HIIT basado en más, el basado en ASR y este SIT. Pues reclutaron a 30 futbolistas universitarios varones, con experiencia unos 4 o 6 años jugando, edad media unos 21 años y medio. Los dividieron al azar en 3 grupos y los siguieron durante 7 semanas de entrenamiento. Grupo 1, el ASR HIIT. Hacían HIIT basado en ASR. Corrían 30 segundos a una velocidad calculada como su más el 30% de su ASR. Grupo 2, el más HIIT. El clásico, HIIT basado en más. Corrían 30 segundos al 130% de su más. Y el grupo 3, el SIT. Aquí venía lo novedoso. Les calcularon la distancia que recorrerían los del grupo ASR HIIT en sus 30 segundos de esfuerzo. Y a este grupo SIT les pidieron cubrir esa misma distancia, pero a máxima velocidad posible. A tope, all out. Ah, muy importante eso. La distancia a cubrir en el esfuerzo era la misma para ASR HIIT y SIT, buscando igualar la carga externa de trabajo. Exacto. Eso es clave por poder comparar los efectos de la intensidad en sí. ¿Y la estructura de las sesiones? ¿Era igual para todos? Sí. Todos hacían 4 series por sesión 3 veces por semana. Esto además de su entrenamiento normal de fútbol, claro. Empezaron con 4 repeticiones por serie la primera semana y fueron subiendo progresivamente hasta 7 repeticiones en la última semana. El descanso era de 1 minuto entre repeticiones y 3 minutos entre las series. Y en el grupo SET, además, monitorizaron el RPE, el esfuerzo percibido, para confirmar que iban realmente al máximo. Perfecto. 7 semanas con estos 3 protocolos bien definidos. Me imagino que la batería de pruebas pre y post fue... Extensa, muy completa. El laboratorio midieron toda la parte cardiorrespiratoria, VO2 max, umbrales ventilatorios, VT1, VT2 y también función cardíaca. Gasto cardíaco máximo, CO max, volumen sistólico máximo, SV max, y fueron rigurosos para confirmar que alcanzaban el VO2 max real, con criterios como el plató de oxígeno, RR alto, lactato, lo típico. Bien. ¿Y fuera del laboratorio? Pues midieron potencia anaeróbica con el test de Wingate en ciclo ergómetro para ver la potencia pico y media. Y luego, lo más aplicado al fútbol, pruebas de campo. Sprint de 40 metros para la velocidad máxima MSS, saltos verticales SJ y CMJ y un test de agilidad con cambios de dirección, el MAT test. ¿El MAT test? ¿Es como el T-test? Sí, es una variante que incluye sprints, desplazamientos laterales y carrera hacia atrás. Muy específico para movimientos de fútbol. Vale. Cubrieron capacidad general y rendimiento específico. Y ahora, la gran pregunta. Después de esas 7 semanas, ¿hubo diferencias reales entre los grupos? Sobre todo en esa consistencia, esa homogeneidad que buscaban. Aquí es donde se pone interesante. Primero, la buena noticia general. Los 3 métodos funcionaron. Todos los grupos mejoraron significativamente en casi todo. VO2 max, umbrales, función cardíaca, potencia anaeróbica, saltos, agilidad. O sea, el HIIT en cualquiera de estas formas mejora la condición física. Eso es importante recalcarlo. Vale, punto de partida positivo, pero ¿dónde aparecieron las diferencias clave? Esas que apoyan o refutan las hipótesis iniciales sobre el ASR y el SIT. Pues aparecieron diferencias significativas en 2 áreas principales, el rendimiento biomotor específico y la homogeneidad de las adaptaciones cardiorrespiratorias. Vamos por partes. Rendimiento específico. Aquí el grupo SIT destacó. Primero, la velocidad máxima de sprint MSS, algo crucial en fútbol, solo mejoró de forma significativa en el grupo SIT, una mejora del 3%. Los otros 2 grupos, ASRHIT y MASH-IUT, no tuvieron cambios significativos en su velocidad punta después de las 7 semanas. Vaya. Solo el grupo que entrenó a tope mejoró su velocidad máxima. Exacto. Y no solo eso. El grupo SIT tuvo mejoras significativamente mayores que los otros 2 grupos también en la agilidad, el test MAT de cambio de dirección y en la capacidad de salto, tanto SJ como CMJ.
Por ejemplo, en agilidad, el grupo SIT redujo su tiempo un menos 3,9%, mientras que ASRHIT fue un menos 2,8% y MASHIUT solo un menos 2,1%. Recuerda que menos tiempo es mejor. Clarísimo. Para mejorar estas cualidades más explosivas, el estímulo all-out del SIT parece que fue superior. Esto ya es un dato muy práctico para un entrenador, ¿no? Desde luego. Si tu objetivo prioritario es mejorar el sprint y la agilidad, el SIT parece llevar ventaja clara sobre estos métodos basados en porcentajes fijos, incluso usando ASR. Vale. Y el segundo punto clave era la homogeneidad, la consistencia de las mejoras. ¿Qué encontraron ahí? Aquí se confirma en parte la hipótesis. Midieron la variabilidad entre los jugadores dentro de cada grupo, es decir, cuánto se parecían las mejoras de VO2 max, umbrales gasto cardíaco, etc., entre los compañeros del mismo grupo. Y encontraron que los grupos ASR, HIT y SIT mostraron una variabilidad interindividual significativamente menor que el grupo MASH-IT. Ajá. Las mejoras fueron más parecidas, más homogéneas, entre los jugadores de los grupos ASR, HIT y SIT. El grupo MASH-IT mostró mucha más dispersión en cómo respondían sus jugadores. O sea que tanto usar ASR como referencia como usar el SIT consigue respuestas más homogéneas que el método clásico basado solo en MASH-IT. Y entre ASR y SIT, ¿cuál fue más homogéneo? Bueno, aunque ambos fueron mejores que MASH-IT, el grupo SIT tendió a mostrar la menor variabilidad de todos. Usaron el coeficiente de variación CV para medirlo, y en general los CVs más bajos se vieron en el grupo SIT para la mayoría de parámetros cardiorrespiratorios. Las gráficas del artículo son muy visuales en esto. Ves los puntitos de las mejoras individuales mucho más agrupados en ASR-HIT y sobre todo en SIT, comparado con la nube dispersa del grupo MASH-IT. Entendido. Entonces, si tuviéramos que resumir el mensaje principal para alguien que entrena a futbolistas, ¿cuál sería? Pues el mensaje sería algo así como: a ver, si buscas que las mejoras en capacidad aeróbica y función cardíaca sean más consistentes en todo tu equipo, usar la reserva de velocidad anaeróbica, ASR, como referencia parece mejor que usar solo la velocidad aeróbica máxima. Pero, si además de esa consistencia quieres maximizar las mejoras en cualidades clave como el sprint y la agilidad y obtener la respuesta cardiorrespiratoria más homogénea posible, pues el entrenamiento interválico de sprint, SIT, con esfuerzos máximos, parece la estrategia más efectiva. Siempre claro está que la carga total esté bien controlada y programada. ¿Y por qué crees tú que el esfuerzo all-out del SIT funciona tan bien, tanto para el rendimiento explosivo como para la homogeneidad de la respuesta? Pues probablemente por varias razones combinadas. Por un lado, el esfuerzo máximo recluta más fibras musculares rápidas, impone una demanda neuromuscular muy alta, y eso impulsa adaptaciones específicas de potencia y velocidad. Se parece más a las acciones repetidas de máxima intensidad que ves en un partido. Tiene lógica. Y por otro lado, para la homogeneidad, volviendo a la idea de antes, pedir pisa a fondo, SIT, asegura que cada individuo esté aplicando un estímulo máximo relativo a su propia capacidad neuromuscular y metabólica en ese momento. Supera las limitaciones de usar referencias fijas como la MAS, que quizá no reflejan igual el potencial real de cada uno. Es un estímulo, podríamos decir, más democrático en términos de esfuerzo relativo percibido y aplicado. Muy claro. Ahora, como siempre decimos, ningún estudio es perfecto. ¿Qué limitaciones importantes reconocen los propios autores? Que siempre es bueno tenerlas en cuenta. Sí, señalan varias, bastante lógicas. Primero, la genética. No la midieron y sabemos que influye muchísimo en cómo respondemos al entrenamiento, en la entrenabilidad. Hasta un 50% de la variabilidad en la mejora del VO2 max puede ser genética. Un 50%. Es muchísimo. Sí, sí. Luego, factores externos. No hubo un control súper estricto de la dieta, el sueño o incluso la motivación diaria de los jugadores, y eso puede afectar. Y tercero, la muestra. Eran solo futbolistas universitarios varones. Así que, bueno, hay que ser cautos al generalizar estos resultados a mujeres, a otros niveles competitivos o a otros deportes. Limitaciones habituales en estudios de campo aplicados, pero aun con ellas, las implicaciones prácticas parecen bastante potentes. Si eres entrenador, ¿cómo podrías usar esta información mañana mismo? Pues te da opciones claras basadas en tus objetivos. Si tu prioridad absoluta es la homogeneidad de la respuesta aeróbica del grupo, y quizás el SIT te parece demasiado exigente o arriesgado en ciertos momentos de la temporada, bueno, pues el ASR-HIT se presenta como una alternativa muy sólida y mejor que el clásico MASH-HIT.
Pero si buscas el pack completo, o sea, mejorar al máximo el sprint, la agilidad y conseguir adaptaciones cardiorrespiratorias consistentes, entonces el SIT, bien planificado y supervisado, emerge como una herramienta muy poderosa. Obviamente, siempre hay que adaptarlo al contexto, al nivel de los jugadores, al momento de la temporada. No es una receta mágica universal. Recapitulando entonces, parece que ir a tope de forma controlada, como en el SIT, no solo te hace más rápido y ágil, algo que ya se intuía, sino que también consigue que las mejoras internas, las cardiorrespiratorias, sean más parecidas entre compañeros de equipo. Y esto lo consigue mejor que entrenar a porcentajes fijos de velocidad, incluso si esos porcentajes están ajustados por la reserva anaeróbica, como en el AS-HATE. Sí, esa es la esencia, yo creo. El estudio refuerza la idea de que para optimizar las adaptaciones, quizá debamos centrarnos más en asegurar un estímulo fisiológico que sea máximo y adecuado para cada individuo, como parece hacer el SIT, en lugar de depender únicamente de métricas de referencia. Métricas que son útiles, claro, pero que pueden no capturar toda la complejidad y la capacidad individual de cada atleta. Realmente fascinante cómo se sigue buscando optimizar cada detalle del entrenamiento. Para quienes deseen explorar a fondo la metodología, los análisis estadísticos, ver todos los datos en detalle, les recomendamos buscar el artículo original. Peng y colaboradores 2025, Modified Sprint Interval Intervention Produces Lower Intersubject Variability. Bueno, el título largo que dijimos al principio. Está en el Journal of Sports Science and Medicine. Y si este tipo de análisis detallado de investigaciones os aporta valor, os resulta útil, no olvidéis seguir nuestro canal y activar las notificaciones. Así estaréis al día de nuestras próximas exploraciones en el mundo de la ciencia del deporte y otros campos del conocimiento. Como reflexión final, quizá, este estudio nos deja una pregunta interesante en el aire, ¿no? En esta búsqueda continua de la prescripción perfecta del entrenamiento, que está llena de métricas, porcentajes, tecnología, ¿estamos quizás subestimando la efectividad de algo tan aparentemente simple como pedir un esfuerzo máximo bien estructurado y controlado? El SIT, en este caso, parece decirnos que a veces ir a tope de forma inteligente puede ser más eficaz que calcular el porcentaje exacto hasta el último decimal. Una reflexión muy pertinente, desde luego, para entrenadores, científicos, para darle una vuelta. Sin duda, algo sobre lo que seguir pensando. Hasta la próxima exploración.